armónico simple. Entonces, en la reunión de cátedra acordamos que ese tema iría incluido en el supletorio en el caso de que alguno de ustedes tenga que rendir. Sí, entonces, si es que, bueno, les invitaría a que sí asistan, aunque sea para que tengan conocimiento un poco de ese tema. Esperaríamos tener las calificaciones, ojalá pueda tenerles ya la próxima semana para el día de clases, para el día viernes, de manera que ahí también podamos de paso ver si es que hay algún tipo de inconveniente con él. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a ver las colisiones. Vamos a ver la teoría y luego vamos a hacer igualmente un poquito de ejercicios. Entonces, ¿qué es una colisión? Una colisión es un evento durante el cual dos partículas se acercan entre sí. E interactúan por medio de fuerzas. ¿Qué otra característica tenemos aquí en las colisiones? Que el tiempo en el cual las partículas cambian de velocidad es corto. El tiempo en el cual las partículas cambian de velocidad es corto. Y algo que también debemos tomar en cuenta es que las fuerzas de interacción son mucho mayores que las fuerzas externas. Entonces, una colisión se puede considerar como un sistema aislado. ¿Sí? A eso nos referimos con que las fuerzas de interacción son mucho mayores que las fuerzas externas. Entonces, tenemos algunos tipos de choques. De los más comunes y los que vamos a estudiar nosotros mayormente están los choques centrales. Entonces, en estos choques centrales, nosotros tenemos que la línea de impacto coincide con los centros de masa de los cuerpos. La línea de impacto coincide con los centros de masa de los cuerpos. Entonces, tenemos un diagramita. Una partícula. Por acá tengo otra partícula. Entonces, ahí tengo dos partículas. Entonces,
¿Ya? Entonces, en el choque central, yo tengo aquí un cuerpo A y un cuerpo B. Entonces, tengo aquí el centro de masa de A, y acá el centro de masa de B. Entonces, esta línea de impacto que está representada por la línea azul pasa por los centros de masa. Y también suele ser de ayuda que nosotros tracemos una línea perpendicular al lugar del impacto. Entonces, esta línea perpendicular se le llama línea tangencial a la superficie de contacto. Esta es una línea tangencial de contacto. Entonces, esos ejes me suelen servir a mí para poder calcular los ángulos que hay entre estas partículas que se impactan. Y le pongo así un poco inclinado para que vean que no necesariamente tiene que ser totalmente horizontal o totalmente vertical, ¿sí? Sino que puede ubicarse en cualquier lugar. Entonces, dentro de estos choques centrales, nosotros tenemos a la vez dos tipos más. Voy a copiarle esto. Yo tengo subtipos de estos choques centrales que van a depender principalmente de la dirección de las velocidades con las que impactan. Lo tengo por aquí. Puedo tener yo un choque central directo. Puedo tener un choque central directo. En ese caso, las velocidades van alineadas, ¿sí? a esta línea de impacto. Entonces, yo podría tener, por ejemplo, aquí, ¿no? Podría tener yo aquí la velocidad de A. Y por acá puedo tener la velocidad de B. Entonces, esas dos velocidades están en la línea de impacto. ¿Necesariamente deberán ser contrapuestas? No. ¿Sí? Pero sí, esas velocidades deberán garantizar que haya un impacto, ¿no? Que, por ejemplo, si es que están en la misma dirección, suponiendo que las dos están hacia la derecha, entonces la velocidad de A debería ser mayor que la de B, para que en algún momento llegue a impactarle. Por otro lado, tengo el choque central oblicuo. Acá, en cambio, en el choque central oblicuo, yo tengo que las velocidades no necesariamente coinciden con la línea de impacto. Entonces, por ejemplo, yo podría tener la velocidad de A que vaya en esta dirección. Tendría la velocidad de A. Y la velocidad de B también puede tener algún otro ángulo. Entonces, por ejemplo, la velocidad de B podría estar en esta dirección.
Y como resultado voy a obtener yo velocidades resultantes también, ¿no? Que pueden ser diferentes, con una dirección diferente a la línea de impacto. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener por acá una velocidad final de B, que le voy a poner un asterisco, una comita. Y por acá puedo tener yo una velocidad final de A, que también le pongo una comita. Entonces, las velocidades sin comitas serían las velocidades sin comitas serían las velocidades antes del impacto, las velocidades con comitas son las de después del impacto. Bueno, y todo va a depender de algunos factores, ¿no? Va a depender, por ejemplo, de las masas, va a depender de las velocidades, va a depender de las velocidades principalmente de su dirección y su magnitud. Entonces puede obtener estos tipos de choques centrales. También tengo otro tipo de choques que esos no les vamos a analizar porque son bastante complejos y son los choques excéntricos. En el caso de los choques excéntricos, en el caso de los choques excéntricos, la línea de impacto no coincide con los centros de masa. Entonces yo tendría mi línea de impacto, por ejemplo, podría estar así. Esta sería la línea de impacto. Y lógicamente no, también tendré mi línea tangencial que estará movida. Entonces, ¿cuándo se da este tipo de choques? Estos choques se dan cuando uno de los dos cuerpos está girando en un eje. Entonces, si uno de estos cuerpos está rotando en un eje y viene otro objeto y le choca, ahí se dan estos choques excéntricos. Entonces, estos choques se suelen dar cuando uno de los cuerpos o una de las partículas, dependiendo cómo estemos trabajando, gira alrededor de un eje. Entonces ahí podríamos tener estos choques excéntricos. Entonces vamos a analizar los choques centrales directos. Vamos a ver primero el choque central directo. Entonces, ¿qué características tenemos de este choque central directo? Voy a tener yo por aquí mi partícula A y mi partícula B. Entonces, tengo aquí mi partícula A. Y tengo por acá una partícula B. Y vamos a analizar, esto sería antes del choque. Antes del choque. Ya. Y vamos a suponer que las dos velocidades
tienen la misma dirección. Entonces, para garantizar el choque, la velocidad de A tiene que ser mayor que la velocidad de B. ¿Sí? Entonces, aquí, para garantizar el choque, la velocidad de A tiene que ser mayor que la velocidad de B. Durante el choque, ¿qué es lo que sucede? Durante el choque, yo voy a tener que estas dos partículas van a tender a deformarse. Entonces, vamos a exagerarle un poquito, ¿no? Entonces, aquí va a haber una deformación. Aquí voy a tener A, aquí voy a tener B. Entonces, durante el choque, yo tengo una máxima deformación. Y a esta máxima deformación, yo tengo asociados dos tiempos. Aquí voy a tener un tiempo que le voy a llamar TD, que va a ser el tiempo de deformación. Y voy a tener por otro lado un T sub R, que va a ser el tiempo de recuperación. ¿Sí? Y después del choque, yo lo que voy a obtener es nuevamente mi partícula A, mi partícula B, pero sus velocidades habrán cambiado. Entonces voy a tener aquí una velocidad que le voy a poner la velocidad prima de A, y acá voy a tener una velocidad prima de B. Bien. Entonces vamos a deducir las fórmulas en un choque central directo. Entonces nosotros tenemos que durante el impacto, A y B forman un sistema aislado. Y en este sistema aislado hay conservación de la cantidad de movimiento. Entonces, la variación de la cantidad de movimiento va a ser igual a 0. Es decir, la cantidad de movimiento final va a ser igual a la cantidad de movimiento inicial. Entonces, nosotros tendríamos entonces que la masa de A por la velocidad prima de A más la masa de B, velocidad prima de B, va a ser igual a la masa de A por la velocidad de A más la masa de B por la velocidad de B. ¿Sí? Y si nosotros estamos trabajando únicamente en un eje, es decir, supongamos que el choque se da en el eje X, entonces podría yo omitir
las flechitas de vector, ¿no es cierto? Entonces, aquí podríamos ponerle en un eje. Yo puedo escribir que la masa de A por la velocidad prima de A más la masa de B por la velocidad prima de B es igual a la masa de A por la velocidad de A más la masa de B por la velocidad de B. ¿Sí? Esta le vamos a llamar la ecuación 1. Listo. Entonces, vamos a analizar qué es lo que sucede en cada una de las masas. ¿Qué le sucede a A y qué le sucede a B? Bien. Entonces, veamos aquí para A. Entonces, para el caso de A, tengo aquí yo mi partícula A que tiene una velocidad A. ¿Y qué tengo por otro lado? Tengo yo el impulso que va a generar B contra A. Entonces, si yo sumo estos dos, lo que voy a obtener como resultado es el impulso de deformación. Voy a obtener el impulso de deformación. Que yo le voy a poner, le voy a representar como que a esta partícula A va a terminar con una velocidad U. ¿Sí? Entonces, cuando A golpea a B, B provoca un impulso hacia A y el resultante es el impulso de deformación. Es decir, que A va a tener ahora esta velocidad U, ¿no? Que es la que le va a transmitir al cuerpo B. Gráficamente. ¿Cómo se representan estos impulsos gráficamente? Nosotros tenemos aquí nosotros la fuerza que ejercen entre A y B. Tenemos aquí el tiempo en segundos y tendríamos aquí esta curvita. Tenemos aquí esta curvita. Aquí voy a tener yo el tiempo 0, un tiempo 1 y un tiempo 2. Entonces el tiempo 1 es justo el tiempo donde se impacta. Entonces este tiempo desde 0 hasta T1 va a ser el tiempo de deformación. Y desde T1 hasta T2 va a ser el tiempo de recuperación. Entonces, si yo tengo un gráfico de fuerza en función del tiempo, ¿qué representará en las áreas? Las áreas representarán el impulso, ¿cierto? Entonces, el impulso de este lado izquierdo va a ser el impulso de deformación. Este es el impulso de deformación. Y esta otra área va a representar el impulso de recuperación.
Entonces, aquí yo tengo, ¿no? Dependiendo del caso, voy a tener la fuerza que ejerce A en B, o también puede ser aquí la fuerza que B ejerce en A. Entonces, depende desde qué punto de vista le esté analizando. Bien, entonces lo que necesito yo son estas áreas, ¿no? Entonces, ¿cómo calculo el impulso? Entonces, el impulso de deformación va a ser igual a la integral desde 0 hasta T1 de la fuerza que ejerce ¿quién? B sobre A, ¿no es cierto? Por dt. ¿Sí? Y realizando la integral voy a tener que este impulso de deformación va a ser igual a la variación de la cantidad de movimiento de A. Y esto va a ser igual a la masa de A por la variación de su velocidad, ¿no? Su velocidad final es mu, velocidad inicial, VA. Entonces ahí tengo el impulso de deformación. Ahora, ¿qué es lo que sucede desde T1 a T2? Entonces yo tendría aquí que A va a tener ahora una velocidad U, más voy a tener por acá el impulso que ejerce B sobre A. Y esto va a ser igual al impulso de recuperación. Yo voy a tener por aquí como resultado que A sale con una velocidad A'. Entonces lo que tengo en azul sucede durante el tiempo de deformación. Lo que está en negro sucede en el tiempo de recuperación. Entonces hago un análisis muy similar. Entonces voy a tener aquí entonces el impulso de recuperación, que va a ser igual a la integral desde T1 hasta T2 tenemos aquí la impulso de recuperación va a ser igual a la integral desde T1 hasta T2 de la fuerza que ejerce B sobre A, diferencial de tiempo. Este impulso de recuperación, por lo tanto, será igual a la variación de la cantidad de movimiento de A. Este impulso de recuperación será, por lo tanto, la masa de A por la velocidad final, que sería BA' menos U. Entonces, ¿qué es lo que me interesa aquí? Me interesa a mí el impulso durante el tiempo de deformación y el impulso durante el tiempo de recuperación. ¿Sí? Pero esto es solo para A. Entonces, para B voy a tener algo similar. ¿Sí? Ya no le voy a escribir todo, simplemente le voy a poner lo que nos quedaría. Entonces, para B, lo que nosotros vamos a obtener es que el impulso de deformación va a ser igual a la masa de B por U menos la velocidad de B. Y el impulso de recuperación sería la masa de B que multiplica a la velocidad de B' menos U. Entonces, algo muy similar a lo anterior, pero con la masa de B. ¿De acuerdo?
Ya, entonces, ¿para qué nos va a servir esto? Nos va a servir para poder calcular el coeficiente de restitución. Entonces, el coeficiente de restitución nos ayuda a determinar qué tan elástico es un choque. ¿Sí? Si un choque es perfectamente inelástico, las partículas o los objetos se van a chocar y van a viajar como un solo sistema, a una sola velocidad. Si el choque es perfectamente elástico, las partículas van a chocar, van a rebotar y van a regresarse con las mismas velocidades con las que chocaron. Pero en cambio, si es que tengo algún punto intermedio, ese se conoce como un choque inelástico. ¿Sí? Entonces, un choque inelástico y por lo tanto va a haber pérdida de energía. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculamos este coeficiente de restitución? En base a estas formulitas que acabamos de obtener. Entonces, vamos a ver. Coeficiente de restitución. Entonces, el coeficiente de restitución es la razón entre la magnitud del impulso de restauración y la magnitud del impulso de deformación. Entonces, este coeficiente de restitución, en algunos textos le utilizan como CR, en otros textos le conocen también como la E. Entonces, podemos trabajar con cualquiera de ellos. Entonces, tenemos aquí que es la razón entre el impulso de restauración sobre el impulso de deformación. Bien, entonces aquí tenemos que, por ejemplo, dA, ¿no? Del cuerpo A, nosotros tenemos que E va a ser igual a la masa de A por la velocidad final de A menos U sobre la masa de A por U menos la velocidad inicial de A. Entonces ahí se me van a simplificar las masas y yo voy a tener la velocidad de A' menos U sobre U menos velocidad inicial de A. De B voy a obtener algo similar. Entonces tengo de B, este coeficiente va a ser igual a la masa de B, velocidad prima de B, menos U sobre masa de B, U menos velocidad de B, y esto va a ser igual a velocidad de B' menos U sobre U menos velocidad de B. ¿Sí? Entonces eso tengo. ¿Cómo les podría relacionar? Por ejemplo, de A, ¿no? Si le escribo de otra manera, si por ejemplo yo le saco factor común menos 1, lo que yo voy a tener es U menos velocidad de A' sobre velocidad de A menos U. Entonces noten que estas dos ecuaciones tienen que ser iguales, ¿no es cierto?
Estas dos tendrían que ser similares. Entonces, por semejanza, en el numerador, ¿a qué sería igual U? A B' de B, ¿no es cierto? Y en el denominador, ¿a qué será igual U? A la velocidad de B. A la velocidad de A. ¿Sí? Entonces, yo puedo obtener que E va a ser igual a la velocidad prima de B menos la velocidad prima de A sobre la velocidad de A menos la velocidad de B iniciales. Y si le sacamos nosotros en el numerador factor común menos 1, vamos a tener la velocidad prima de A menos la velocidad prima de B sobre velocidad de A menos velocidad de B. Entonces, de aquí nosotros podemos decir que la velocidad de A y la velocidad de B son las velocidades antes de la colisión. Y tengo que la velocidad de A' y la velocidad de B' son las velocidades después de la colisión. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver los dos extremos. El choque perfectamente inelástico y el choque perfectamente elástico. Entonces tengo por acá el choque perfectamente inelástico. El choque perfectamente inelástico. Entonces, ¿cuándo se da un choque perfectamente inelástico? Cuando este coeficiente que acabamos de determinar es igual a 0. Entonces decíamos que cuando hay un choque perfectamente inelástico, los dos cuerpos viajan como un solo sistema. Entonces, los cuerpos viajan como un solo sistema. A una velocidad que le vamos a llamar únicamente V'. Sí. Entonces, para que este coeficiente de restitución pueda ser igual a 0, entonces el numerador debería ser igual a 0, ¿no? El denominador no puede ser igual a 0 para que no haya esa división y nos dé un valor real. Entonces, yo puedo decir que la velocidad prima de B menos la velocidad prima de A tiene que darnos 0. Entonces, de acuerdo a esta formulita, de acuerdo al numerador de esta fórmula. Entonces, el numerador debería ser igual a 0. Entonces, de aquí obtenemos que la velocidad prima de B va a ser igual a la velocidad prima de A. Y esto va a ser igual a la velocidad del sistema, que le habíamos llamado V'. Entonces, en este choque perfectamente inelástico no hay pérdida de energía, por lo tanto va a haber conservación de cantidad de movimiento. Entonces, tengo que la cantidad de movimiento final
es igual a la cantidad de movimiento inicial. Por lo tanto, la masa de A por la velocidad prima de A más la masa de B por la velocidad prima de B va a ser igual a la masa de A por la velocidad inicial de A más la masa de B por la velocidad de B. Entonces, como la velocidad prima de A y la velocidad prima de B son iguales y son igual a V prima, entonces yo voy a tener que masa de A más la masa de B multiplicados por V prima van a ser igual a la masa de A por la velocidad de A más la masa de B por la velocidad de B. Entonces, eso tengo yo en un choque perfectamente inelástico. Veamos qué tengo ahora en un choque perfectamente elástico. Entonces, aquí en este choque perfectamente elástico. El coeficiente de restitución, en este caso, va a ser igual a 1. Entonces, yo voy a tener, entonces, que la velocidad prima de B menos la velocidad prima de A van a tener que ser iguales a la velocidad de A menos la velocidad de B, ¿no? Es decir, en la fórmula, el numerador deberá ser igual al denominador. Entonces paso las velocidades de B a un solo lado. Velocidad de B' más la velocidad de B va a ser igual a la velocidad de A más la velocidad prima de A. Esta ecuacióncita le voy a llamar 2. Aquí también existe conservación de cantidad de movimiento, entonces tengo que la cantidad de movimiento final es la cantidad de movimiento inicial. Entonces tengo masa de A por la velocidad prima de A más la masa de B, velocidad prima de B, va a ser igual a la masa de A, velocidad de A más la masa de B, velocidad de B. Entonces, junto a los términos que tienen masa de A y masa de B, y voy a tener masa de A que multiplica a la velocidad prima de A menos la velocidad de A es igual a la masa de B que multiplica a la velocidad de B menos la velocidad prima de B. Aquí, a esta ecuación le voy a llamar 3. ¿De acuerdo? Entonces yo también tengo aquí que D2, si le ordeno de otra forma, entonces D2, yo le voy a cambiar de orden, ¿no? Simplemente le voy a poner velocidad A' más velocidad de A, igual a la velocidad de B más la velocidad de B'.
estos. Bien. Entonces ahora lo que voy a hacer es multiplicar esta nueva ecuación que tengo aquí abajo, la de color verde. Debemosle 4. Voy a multiplicar 3 por 4. Entonces multiplico 3 y 4. Entonces lo que voy a obtener aquí, esta multiplicación es masa de A. Aquí tengo diferencia de cuadrados, entonces voy a tener velocidad prima de A al cuadrado menos velocidad de A al cuadrado. Acá voy a tener masa de B que multiplica a velocidad de B al cuadrado menos velocidad prima de B al cuadrado. ¿Sí? Bien, entonces aquí puedo multiplicar a los dos lados por un medio. Entonces voy a tener un medio masa de A, velocidad prima de A al cuadrado menos velocidad de A al cuadrado, igual a un medio de la masa de B, velocidad de B al cuadrado menos velocidad prima de B al cuadrado. Aplico función, propiedad distributiva, voy a tener un medio de masa de A por la velocidad de A' al cuadrado menos un medio masa de A, velocidad de A al cuadrado. Igual a un medio de la masa de B, velocidad de B al cuadrado, menos un medio de la masa de B, velocidad de B' al cuadrado. Reorganizando, voy a tener aquí un medio de la masa de A por la velocidad prima de A al cuadrado más un medio de la masa de B por la velocidad de B' al cuadrado va a ser igual a un medio de la masa, puedo ordenarle, no puedo cambiarle de lugar. Masa de A, velocidad de A al cuadrado, más un medio de la masa de B, velocidad de B al cuadrado. ¿Qué es lo que tendría aquí? ¿Qué es lo que tendría al lado izquierdo? Tendría energía cinética final igual a energía cinética inicial. Es decir, tengo yo que la variación de la energía cinética es igual a 0. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en un choque perfectamente elástico hay conservación de energía cinética. ¿Sí? Entonces, aquí ponemos la energía cinética se conserva. Muy bien. Listo. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios. Veamos. Aquí tengo un primer ejercicio. Dice, un bloque de masa M1 que se desliza a lo largo del eje X
sobre un piso sin fricción. Experimenta una colisión completamente elástica. Experimenta una colisión perfectamente elástica. Con un bloque en reposo de masa M2. Nos dice, en la figura se muestra la posición X versus el tiempo. Versus el tiempo de la masa 1. La colisión se da en la posición X sub C. A un tiempo T sub C. La pregunta es, después de la colisión, ¿en cuál de las direcciones continúa la gráfica? Si M1 es menor que M2. Bien, entonces dibujemos. Gráfico. Este es un gráfico de posición. Tengo X versus tiempo. Entonces, aquí tengo yo X sub C. Y por acá tengo T sub C. Entonces tengo que la colisión es justo en T sub C. Entonces yo tengo que desde 0 hasta T sub C el movimiento tiene esa forma.
Entonces, luego, las posibilidades son estas, ¿no? Entonces, me dice que puede ser que yo continúe en esta dirección. Puede ser que yo vaya en esta dirección. Puede ser que yo vaya en esta otra dirección. Puede ser que yo vaya en esta dirección. Puede ser que vaya hacia abajo. Puede ser que me vaya hacia acá. Entonces yo colisiono. Y puede ser que me vaya en cualquiera de estas direcciones, ¿no? Entonces pongamos, por ejemplo, esta de color tomate 1, esta verde 2, a esta azul 3, a esta turquesa 4, y a esta pongámosle 5. Entonces, justo aquí en este punto, viene la colisión, ¿no? Recordemos que este gráfico es el gráfico de posición versus tiempo de la masa 1. ¿Sí? Entonces, este es el diagrama posición versus tiempo de la masa 1. Porque la masa 2 originalmente está en reposo, nos dice. ¿Sí? Entonces, vamos a determinar hacia dónde se va a dirigir la masa 1 luego del choque, ¿no? Eso es lo que nos pide. Entonces, luego del choque, ¿hacia dónde es más probable que me dirija? Para eso tengo algunos datos. Me dice que es una colisión perfectamente elástica. Entonces, eso quiere decir que mi coeficiente de restitución es igual a 1. ¿Sí? Entonces tengo ahí el coeficiente de restitución igual a 1. Y vamos a ver qué puedo ir obteniendo, ¿no? Entonces tengo aquí que mi coeficiente de restitución es igual a 1. Entonces yo podría tener de la fórmula, ¿no? Que sería menos la velocidad 1' menos la velocidad 2' sobre velocidad 1 menos velocidad 2, ¿no? Esto igual a 1. Como me dice que la partícula, que la masita 2 está en reposo al inicio, entonces yo puedo considerar que eso es 0. Entonces ahí tengo 0. Entonces, aquí voy a poner yo que menos B1' menos B2' va a ser igual a B1. ¿Sí? Y a esta le vamos a llamar una ecuación 1. ¿Qué es lo que debo tratar de llegar yo? Debo tratar de llegar a una relación entre la velocidad 1
y la velocidad 1', ¿no es cierto? Tengo que tratar de ver a qué es igual V1'. Muy bien. Entonces bajemos. Que también conozco que como es un choque perfectamente elástico, hay conservación de cantidad de movimiento. Entonces, de la conservación de la cantidad de movimiento, puedo yo obtener otra relación entre las velocidades. Entonces, aquí tengo la cantidad de movimiento inicial igual a cantidad de movimiento final. Cantidad de movimiento inicial sería la masa 1 por la velocidad 1 más la masa 2 por la velocidad 2. Esto igual a masa 1 por velocidad 1' más masa 2, velocidad 2'. Entonces, como la velocidad de la masa 2 es 0 al inicio, está en reposo, entonces lo que me queda es que masa 1 por velocidad 1 es igual a masa 1 por velocidad 1' más masa 2, velocidad 2'. Entonces aquí, esta ecuacióncita le voy a llamar 2. ¿Qué más puedo hacer en esta ecuación? Sí, a ver, puedo agrupar los que tienen M1. Entonces, masa 1 será velocidad 1 menos velocidad 1' igual a masa 2, velocidad 2'. A esta sí le voy a llamar 2. Ya, listo. Entonces, ahora sí puedo reemplazar la ecuación 1 en la ecuación 2. Entonces, 1 en 2. Entonces, lo que voy a tener aquí es masa 1. Voy a tener P1. V1 es menos. En la ecuación 1 es menos B1' más B2'. Así, gracias. Gracias. Sí, es más. Entonces aquí tendría yo masa 1 menos la velocidad 1, que sería aquí, sería más. Entonces voy a reemplazarle B1, que me quedaría menos B1' más B2' y menos B1'. Eso me quedaría. Y tendría igual a la masa 2 por velocidad 2'. Ya, ahí está. Entonces, puedo aquí operar y puedo tener una relación entre las masas. Aquí me quedaría menos 2B1' más B2'. Esto va a ser igual a la masa 2 sobre la masa 1 por la velocidad 2'. Entonces tengo que obtener V2 solita. Entonces voy a tener aquí menos 2 velocidad 1'. Va a ser igual. Aquí saco factor común. O bueno, paso V2' al otro lado y saco factor común. Me va a quedar M2 sobre M1 menos 1.
por velocidad 2'. Listo, entonces ya tengo una relación entre las velocidades finales. Y ahora veamos cómo puedo determinar V1'. Entonces, ¿qué otro dato tenía yo? Teníamos otro dato, que voy a poner acá al lado, que nos decía que la masa 2 es mayor que la masa 1. Entonces, si aquí yo despejo la relación de masa 2 sobre masa 1, que es la que tengo en mi formulita, esto va a ser mayor a 1. A ver. ¿Sí? ¿Listo? ¿Cómo le puedo ver mejor a esta otra fórmula? Voy a cambiarle el signo. Entonces voy a tener aquí 2V1 va a ser igual a 1 menos masa 2 sobre masa 1. V2'. ¿Sí? Me conviene tenerle más de esa forma. Entonces, ¿qué pasa si la relación masa 2 sobre masa 1 es mayor a 1? Que este término que yo tengo aquí en el paréntesis, este término va a ser negativo. ¿Cierto? Porque siempre va a ser mayor a 1 la relación en masa 2 con respecto a la masa 1. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Esto me quiere decir que V1' será negativa. ¿Sí? Entonces, la velocidad será negativa. Es decir, M1 se regresará. ¿Sí? Es decir, M1 va a regresarse. Eso es lo que nos dice que la velocidad después del choque sea negativa, ¿no? Entonces vamos al grafiquito. Entonces vamos a ver en el gráfico. ¿Qué es lo que nos dice? Que luego del choque, luego de estar en este punto, la partícula, o bueno, la masa se va a regresar. Es decir, yo tendería a bajar, ¿no? Aquí en X debería tender a bajar. ¿Cuáles son las dos opciones que me quedan? Me quedaría la 5 y la 4, ¿no es cierto? Estas dos son posibilidades, la 4 y la 5. Las otras no, porque no hacen que la partícula se regrese en posición. ¿Por qué no podría ser la 5? ¿Quién nos dice? ¿Por qué no podría ser la 5? ¿O qué pasaría si es que fuese la 5? No transcurre el tiempo. ¿Ya? No transcurre el tiempo, pero sí se regresa. ¿Qué quisiera decir? Que llego yo aquí en el choque y automáticamente me regreso al inicio, pero me regreso en un instante de tiempo cero. ¿Sí? Es decir, bueno, entre comillas, me teletransporto nuevamente al inicio. ¿Cierto? Es decir, me regreso sí al principio, pero me estoy regresando en un tiempo que no existe. ¿Sí? O sea, no le estoy dando tiempo para que se regrese. Entonces, en el mismo tiempo que me choco, ya me regresé otra vez al principio. Entonces, ¿cuál es la posibilidad que me queda? La 4. Entonces, este 4 es un gráfico más adecuado. ¿Sí? Esa es la posibilidad que me queda. Veamos qué es lo que sucedería, ¿no? Hipotéticamente, si es que estos otros gráficos del 1, el 2 y el 3 fuesen gráficos reales. Por ejemplo, ¿qué pasaría si es que después del choque voy hacia 1? ¿Sí? Quisiera decir que yo me voy a una posición infinita apenas me choco. Me choco y me traslado hacia el infinito, porque estoy con un gráfico de posición. Entonces, 1 y 5, como pueden ver, son
un poco irreales, ¿no? Si es que lo analizamos del punto de vista gráfico. ¿Qué es lo que pasaría, por ejemplo, si es que se va por el camino 2? Por el camino 2, en cambio, quiere decir que la velocidad va a seguir creciendo, ¿sí? Y la velocidad se va a mantener constante. Acordémonos que en un gráfico posición versus tiempo, la derivada, es decir, la pendiente, es la velocidad. Entonces, si yo nunca cambio esta pendiente, quiere decir que me mantengo a la misma velocidad, ¿no? Entonces, me estoy manteniendo a la misma velocidad. Eso podría ser en el caso en que la masa 2 tenga una masa despreciable, ¿no? Porque si es que la masa 2 tuviese alguna cantidad, va a oponerse al movimiento, ¿no es cierto? Y esa velocidad, eh, por lo menos debería bajar, ¿no? Tendería a bajar. ¿Y qué pasaría en cambio si me voy por el camino 3? ¿Qué quiere decir? Que me choco y me mantengo en esa posición durante el resto del tiempo. Entonces me mantengo en el nivel de XC durante todo el tiempo después del choque. ¿Podría ser real? Sí podría ser real, ¿no? Supongamos que yo me choco y el choque es perfectamente inelástico y la partícula se para. Entonces llega la partícula, se choca y se queda quieta. Eso sí podría suceder, ¿no? Entonces, ese sí es un caso más probable, el 3. El 2 también, pero ya vimos que la masa 2 debería tener una masa despreciable. O en todo caso, que la masa 1 y la masa 2 deberían estar viajando a la misma velocidad, ¿sí? De manera que no llegan a chocarse y no afecta su cantidad de movimiento, ¿sí? Entonces, así también podríamos hacer una pregunta, ¿no? Podríamos haberles puesto solo el gráfico y decirles, por ejemplo, qué sucede en el punto 1, qué sucede en el punto 2, en el punto 3. ¿Sí? Entonces, si nos vamos por el camino 4, que es el que hemos elegido como respuesta, de acuerdo al gráfico, estamos viendo que el cuerpo se choca, rebota y vuelve otra vez al punto inicial. Y es más, ¿no? Si es que consideramos que estos tiempos son iguales, por ejemplo, si el gráfico fuese un gráfico más exacto, ¿no? Y este tiempo 1 fuese igual al tiempo 2, quisiera decir que el cuerpo regresa con la misma velocidad, ¿no? Lo cual sí es probable porque nos decía que es un choque perfectamente elástico, ¿sí? Entonces eso podríamos nosotros leer de ese gráfico. Entonces hay respuestas que definitivamente son ilógicas y las otras tenemos que analizarles un poquito más. Muy bien, vamos a ver otro ejercicio. Veamos, sí creo que alcanzamos a hacer unos 2 más. A ver, tenemos el siguiente ejercicio. Sí, ejercicios. Dice, dos bloques que tienen la misma masa m y la misma rapidez v, se mueven sobre el plano horizontal. Se mueven sobre el plano horizontal. Liso XY. Uno se mueve en la dirección menos X. Uno se mueve
en la dirección menos X y el otro en la dirección menos Y. ¿Bien? Si los bloques al chocar se pegan, y quedan juntos, determine el porcentaje de energía cinética que se pierde. ¿Ya? Entonces hay que determinar el porcentaje de energía cinética que se pierde. Hagamos un breve grafiquito, un grafiquito referencial para ver qué es lo que está sucediendo. Por aquí tengo mi eje Y, por acá tengo el eje X. Nos dice que hay dos bloques. Entonces, un bloquecito. Vamos a poner por aquí. Y se está moviendo en dirección menos Y, ¿no? Entonces se está moviendo hacia acá abajo. Este bloque. Por acá tengo otro bloque que se está moviendo en esta dirección. Y acá tendría el origen. Entonces, estos dos bloques nos dice de la misma masa. Entonces, este va a tener masa M y va a tener la velocidad V. El otro cuerpo nos dice que también es de la misma masa y también con velocidad V. Entonces nos dice que estos dos bloques llegan a chocarse, ¿no? Llegan a chocarse y luego van a viajar juntos. Entonces, ¿qué es lo que necesito yo determinar? Necesitaría determinar, ¿no? Como me dice, determina el porcentaje de energía cinética que se pierda. Entonces necesito la energía cinética antes del choque y necesito la energía cinética después del choque. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a encontrar. Entonces vamos a encontrar por acá la energía cinética antes del choque. Entonces, encontradas las energías cinéticas antes del choque y después del choque, hago una relación, ¿no? Divido la energía antes sobre la de después y obtengo el porcentaje. Bien, entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo energía cinética inicial del sistema, ¿no es cierto? Entonces, aquí voy a tener que va a ser igual a un medio de la masa 1 por la velocidad 1 al cuadrado, más un medio de la masa 2 por la velocidad 2 al cuadrado. Pero ¿qué es lo que nos dice el ejercicio? Que los dos cuerpos tienen la misma masa y la misma velocidad. Entonces yo aquí voy a tener un medio masa por velocidad al cuadrado más un medio masa por velocidad al cuadrado. Entonces sumo. Esto me va a dar 1, es decir, masa por velocidad al cuadrado. Entonces, esta es la energía cinética inicial del sistema. ¿Sí? Entonces ya tengo la mitad. Entonces tengo que analizar antes del choque y después del choque. Entonces veamos
¿Qué es lo que sucede después del choque, ¿no? Entonces, acá pongamos después del choque. Entonces, como me dice que los bloques luego del choque se pegan, van a comportarse como un solo sistema, ¿no es cierto? Es decir, que su cantidad de movimiento se va a conservar. Entonces yo voy a tener aquí que la cantidad de movimiento inicial de este sistema va a ser igual a la cantidad de movimiento final del sistema. ¿Sí? Y le pongo vectorialmente para hacer uso de estas direcciones, ¿no? De I y de Y. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Antes del choque tengo, y como es la velocidad negativa, tendría yo menos masa por velocidad en I, ¿no? Menos la masa por la velocidad en J, ¿sí? Porque I y J tenían dirección negativa. Y al final, ¿qué voy a obtener? Voy a tener menos 2 veces la masa, ¿no es cierto? Porque voy a sumar masa 1 más masa 2. Y voy a tener como resultado una velocidad final. Que esta velocidad final va a ser común para los dos, ¿no? ¿Por qué le pongo negativo? Porque al lado izquierdo tengo negativo también, ¿no? Tengo los dos términos que se suman, son negativos. Entonces, para que se conserve, el signo también debe ser el mismo. ¿Sí? Entonces, como se comporta como un solo sistema, puedo decir esto. Entonces, de aquí despejo, elimino los signos negativos. Voy a tener yo aquí velocidad final. Va a ser igual a la velocidad 1, que va a ser la velocidad sobre 2 en I, más la velocidad en J. Listo. Pero yo necesito el módulo, ¿no es cierto? Necesito el módulo. Entonces, ¿qué podría hacer? ¿No? Podría elevar al cuadrado y sacar la raíz, ¿no? O puedo también valerme de las propiedades de los vectores. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos lo siguiente. Nosotros y le voy a hacer. Esto es únicamente como un cálculo esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un vectorcito que le quiero elevar al cuadrado, ¿a qué es igual esto? Es igual al producto punto, ¿no? Es decir, esto será igual a cuadrado más b al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si queremos verle desde este punto de vista, sería esa la equivalencia, ¿no? O si le queremos ver desde el punto de vista de módulo, también, ¿no? Podríamos nosotros aquí elevar al cuadrado la velocidad final, ¿no? ¿Sí? La velocidad final va a ser igual a la raíz de cada uno de estos términos elevado al cuadrado. ¿Sí? O lo que es lo mismo, velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad al cuadrado sobre 4 más velocidad al cuadrado sobre 4. Entonces necesito el módulo. Entonces sumo
voy a tener velocidad final al cuadrado, va a ser igual a velocidad al cuadrado sobre 2. Y como se comporta como un sistema después del choque, yo puedo tener, ¿no?, la energía cinética final del sistema va a ser igual a un medio Entonces voy a tener que esto es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿no? Entonces esto sería un medio. ¿Cuál es la masa? Como están pegadas, sería 2m. ¿Y cuál sería la velocidad? La velocidad que yo acabo de calcular, ¿no? La velocidad final al cuadrado. ¿Qué sería? V cuadrado sobre 2. Entonces aquí simplificando lo que pueda simplificar, entonces aquí voy a tener que esto es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2. Entonces aquí tengo la energía cinética final del sistema, que es lo que necesitaba. ¿Sí? Entonces ya tengo la energía cinética inicial, ya tengo la energía cinética final. Entonces me piden determinar cuál es el porcentaje de pérdida. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo aquí? Puedo tener una relación, ¿cierto?, de energía cinética inicial del sistema sobre la energía cinética final del sistema. Entonces yo tengo el numerador masa velocidad al cuadrado, tengo el denominador masa velocidad al cuadrado sobre 2. A ver, significa... A ver, es la relación de la pérdida, ¿no? Es al revés. Es al revés. Energía cinética final del sistema sobre energía cinética inicial del sistema. Entonces tengo por aquí, energía cinética final sería masa velocidad al cuadrado sobre 2. La inicial sería masa velocidad al cuadrado. Entonces aquí se van a simplificar algunos términos y me va a quedar que esto es igual a un medio, que esto es igual a 0.5, o lo que es lo mismo, el 50%. ¿Sí? Entonces, la pérdida entre la energía cinética final respecto a la inicial es del 50%. Y esa sería la respuesta. Entonces, ese es el porcentaje de pérdida. Veamos si alcanzamos un ejercicio más. Bueno, si no alcanzamos, le dejamos pendiente. Vamos con otro ejercicio. Tengo por acá un ejemplo 3. Nos dice, en la figura, las tres esferas son idénticas. A tiene una rapidez v. B y C están inicialmente en reposo.
si el coeficiente de restitución común es E, encuentre la velocidad de C justo luego del impacto. Entonces, veamos el diagramita. Entonces aquí tengo que este sería A, este sería B, este es C, y A tiene una velocidad V. Solo A se mueve y va a chocar contra B y C. Entonces nos piden encontrar la velocidad de C después del impacto. Entonces, lo que tengo que calcular sería cuál es el efecto que tiene A sobre B y luego el efecto que tiene B sobre C. Entonces vamos a analizar primero qué es lo que sucede entre A y B, ¿no? Y ese resultado lo utilizaremos para saber qué es lo que sucede entre B y C. Entonces vamos primero con AB. Entonces, aquí yo tengo que existe conservación de cantidad de movimiento. Entonces, la cantidad de movimiento inicial va a ser igual a la cantidad de movimiento final. Tengo que la masa de A por la velocidad de A más la masa de B por la velocidad de B. Iniciales son estas, ¿no? Iniciales. Inicial de A, inicial de B, va a ser igual a la masa de A, velocidad final de B, final de A, perdón, más la masa de B, velocidad final de B. ¿Ya? Entonces, la velocidad inicial de B va a ser 0 porque nos dice que está en reposo. Entonces, este término se hace 0. ¿Qué más puedo obtener de acá? Me dice que todas las masas son iguales, ¿no? Entonces, yo tendría aquí masa por V, ¿no? Porque me dice que la velocidad inicial de A es V. Entonces tendría por acá masa, velocidad final de A, más masa por velocidad final de B. ¿Ya? Entonces eso hago porque todas las masas son iguales y la velocidad inicial de A es V. Entonces voy a obtener la siguiente relación. Como las masas son iguales, las puedo simplificar. Entonces voy a tener velocidad es igual a velocidad final de A más velocidad final de B. ¿Sí? Entonces a esta ecuación le voy a llamar 1. Por otro lado, ¿qué también tengo?
Entonces, del coeficiente de restitución puedo obtener la siguiente relación. Entonces, del coeficiente de restitución. Coeficiente de restitución, yo tengo que, nos dice que es igual a E. Entonces yo tengo aquí que puedo expresarle como menos la velocidad final de A menos la velocidad final de B sobre la velocidad inicial de A menos la velocidad inicial de B. Velocidad inicial de B vale 0. Y esto me puede quedar expresado de la siguiente forma. Quito ese signo menos, invierto los términos, me quedaría velocidad final de B menos velocidad final de A sobre V, ¿no? Porque la velocidad inicial de A es V. Entonces aquí despejando voy a tener que E por V va a ser igual a la velocidad final de B menos velocidad final de A. Esta ecuación le voy a llamar 2. Y finalmente voy a sumar estas dos ecuaciones que acabo de obtener. Entonces voy a sumar 1 y 2 y obtengo lo siguiente. E por V más V va a ser igual a 2 veces la velocidad final de B. Entonces saco factor común aquí V, voy a tener E más 1 igual a 2 velocidad final de B. Y si solo obtengo velocidad final de B, va a ser igual a V por E más 1 sobre 2. Esto es lo que necesitaba encontrar para saber cuál va a ser la velocidad que le va a afectar a C, ¿no? Porque a C no le afecta directamente la velocidad de A, ¿no? Si no le afecta la velocidad que A le transmite a B, que es la que acabamos de obtener, ¿no? Que sería esta velocidad final de B. Entonces, para el siguiente cálculo, ¿sí? Yo le voy a llamar a esta velocidad final de B, le voy a llamar una velocidad inicial de B asterisco. ¿Ya? Entonces, esta velocidad final que obtiene B cuando le golpea A va a ser la velocidad inicial de B cuando B le golpea a C. ¿Sí? Sino que para diferenciarle, para que no sea la velocidad inicial de B, pueda alguien pensar que eso vale 0, le pongo ese asterisco. ¿Sí? Entonces, esta es la nueva velocidad que adquiere B. Entonces aquí, escribámoslo por si acaso. A veces revisamos el ejercicio después y no sabemos qué significa. Entonces, esta es la velocidad de B. Luego de la colisión con A. Listo. Entonces ya tengo la velocidad con la que B va a impactar a C. Entonces ahora sí puedo yo analizar qué es lo que pasa en B y C. Entonces, un análisis bastante similar. Entonces tengo yo aquí que se conserva la cantidad de movimiento. Entonces tengo cantidad de movimiento inicial va a ser igual a cantidad de movimiento final, pero de B y C, ¿no? Entonces yo tendría aquí masa de B, velocidad inicial de B, que sería esta velocidad inicial asterisco, ¿no es cierto? Más la masa de C, velocidad inicial de C. Esta va a ser igual a masa de B, va a tener una nueva velocidad final de B, ¿cierto? Que también vamos a llamarle asterisco para que no se confundan con la de arriba. Y más masa de C y velocidad final de C. ¿Qué se hace cero aquí? Velocidad inicial de C, ¿no es cierto? Entonces este término se va a hacer 0. Entonces lo que me va a quedar aquí es
masa de B, velocidad inicial de B asterisco, ¿no? Que es la que obtuvimos antes, va a ser igual a masa de B, velocidad final de B, asterisco, más masa de C, velocidad final de C. Sí, le terminamos. Bien, entonces, como todas las masas son iguales, se van a simplificar. Entonces, aquí puedo simplificar las masas porque todas son iguales y obtengo una relación de velocidades. Entonces voy a tener que velocidad inicial en B va a ser igual a la velocidad final en B asterisco más la velocidad final en C. ¿Sí? Ya que era igual esta velocidad inicial en B asterisco, era igual a la velocidad, ¿no? A V, que multiplica a E más 1 sobre 2. Y esto va a ser igual a velocidad final asterisco en B más la velocidad final en C. Esta ecuacióncita le vamos a llamar 3. ¿Sí? Entonces, hasta ahí. Luego, ¿qué podemos trabajar también como arriba? El coeficiente de restitución, ¿no es cierto? Entonces, esto podremos nosotros ponerle como menos la velocidad final en B, asterisco, menos velocidad final en C, sobre velocidad inicial en B, asterisco, menos velocidad inicial en C. Velocidad inicial en C, esto sabemos que vale 0. Entonces aquí nos va a quedar que E va a ser igual. Bueno, y aquí el signo le aplico, me va a quedar velocidad final en C menos velocidad final en B asterisco sobre, sería V sobre 2 por E más 1. Entonces aquí despejando voy a tener E por V sobre 2 por 1 más E, o por E más 1. Esto va a ser igual a velocidad final en C menos velocidad final en B asterisco. Y esta es una ecuación 4. Ya le terminamos. Listo. Entonces ahora lo que me quedaría por hacer es sumar, ¿no? Para poder despejar. Entonces aquí tengo 3 más 4. Y aquí voy a obtener que 2 velocidad final en C va a ser igual a V por E más 1 sobre 2 más E por V sobre 2 por E más 1. Entonces aquí solo necesito velocidad final de C, va a ser igual a V por E más 1 sobre 4 más EV sobre 4, E más 1. Y aquí saco factor común. Entonces voy a tener velocidad final en C, va a ser igual, saco factor común, un cuarto de V por E más 1. Ese sería el factor común. Aquí me quedaría 1 más E. Es decir que
la velocidad final en C va a ser igual a 1/4 de V por E más 1 al cuadrado. ¿Sí? Y ese sería el resultado. A eso sería igual la velocidad en C. Listo, chicos. Entonces, ahí quedamos por ahora, ¿sí? Entonces, nos vemos en la clase del día viernes. Y Ya, bueno, Inge, gracias. El jueves en la prueba. nos vemos el jueves en la prueba. ¿Sí? Repasen para que les vaya bien. Gracias, Inge. Una buena Ya. tarde. Hasta luego, que pasen bien. Gracias, Inge, hasta luego. Luego, pasen bien. Gracias, Inge. Saludos. Profe, Luego, disculpe, luego. una pregunta. Sí, Hasta luego, Inge, gracias. ¿A qué hora es el examen el jueves a las 7? está en el aula virtual. Revísale, porque me parece que la de ustedes es a las 6. Justo me enviaron un correo. Si me das un tiempito de revisarle. Déjame ver. Sí, Inge, la prueba es a las 6. Sí, a las 6. Justo me enviaron el correo con la distribución ahorita. Me han enviado. Entonces, sí, a las 6. Sí, a las 6. A las 6 es la prueba. Listo, gracias, Inge. Ya, que pasen bien. Hasta luego. Hola, Inge. Luego, Inge.